Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, señor, sí. Ya, muy bien. Recording in progress. Listo. A ver, la anterior clase nos quedamos en la etapa del proyecto. Hoy día vamos a empezar a ver lo que es el proyecto en sí, ¿no? Todas las etapas son como 2 o 3 etapas, creo, en las que vamos a ver el dimensionamiento de cada parte de los circuitos, más que todos de los departamentos, circuito de subalimentador. Ahorita vamos a entender esa parte. A ver, acá está. Si se escucha entrecortado o cualquier cosa, me avisan. Estoy lento el internet, creo que para todos, ¿no? Bien, el proyecto consiste en dimensionar todas las partes del circuito, menos los circuitos derivados. ¿Qué son los circuitos derivados? Son los circuitos de cada departamento. Por ejemplo, yo tengo acá un tablero general, que es el que va a llegar de la conexión, los cables, ¿no? Fase y neutro, desde las líneas de SCRE. Obviamente acá hay un transformador porque vamos a conectarnos a media tensión, como va a ser un proyecto de un departamento de un edificio grande, tener varios departamentos. Entonces debemos conectarnos a las líneas de media tensión porque la potencia es elevada. Nos conectamos a la línea, tenemos acá un transformador para transformar la tensión a 220 o 380, que vamos a tener también circuitos trifásicos. Llegan al tablero general y de acá distribuimos a todos los departamentos. Acá hay un tablero secundario de un departamento, pero podemos tener varios departamentos. Este es un departamento. Acá podemos tener más arriba otro, entonces va a haber otro tablero secundario para ese departamento. De los tableros secundarios ya vienen los circuitos derivados. ¿Qué son los circuitos derivados? Son los circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente, circuitos de fuerza. Los circuitos de fuerza son los que tienen, son los para los aires acondicionados, ¿no? Las duchas eléctricas y todo lo que tengan para la lavadora, todo lo que consuman una potencia muy elevada. Creo que es a partir de 2000 volt-ampere ya se considera un circuito de fuerza. Los circuitos acá, circuito 1 puede ser un circuito de iluminación, la voy a poner I. Circuito 2 puede ser un circuito de toma corriente de un departamento, ¿no? Hasta la etapa 4 vamos a ver acá, vamos a llegar hasta los circuitos derivados y vamos a hacer hasta la etapa 4 de esta clase. Su examen va a ser de la etapa 4, pero igual vamos a ver las otras etapas. Bien, ¿de qué se trata el proyecto? De dimensionar la sección de los conductores, la protección, los tubos conduit, eso más que todo. De este tramo, por ejemplo, de cada circuito derivado y de este tramo del tablero secundario al tablero general que se llama circuito subalimentador. Esta línea que se ve acá es el símbolo de los conductores, ¿no? La cantidad de cables que van a ver. Y también vamos a dimensionar desde el tablero general hasta nuestro transformador y también vamos a dimensionar el transformador. Cualquier duda me interrumpen, ya saben. A ver, ¿qué más? Ya, hasta ahí, quedémonos ahí. Ahora empecemos con las etapas del proyecto. ¿El segundo parcial es pura teoría? No, ya vamos a ver ahorita lo que le va a entrar. Les entra la etapa 4 y la etapa 6. Igual acá hay muchas etapas del proyecto que son solo de relleno, pura teoría, que no preguntan, no suele preguntar. Ya la etapa 1, ¿se ve bien así chiquito o quieren que lo agrande? Agrándalo si puede. Ya, O también así nomás puedo hacer zoom por el zoom. ya, mejor.
A ver, la etapa 1 dice ubicación de elementos en el plano. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a ubicar cuántas lámparas van a haber en cada habitación, cuántos enchufes, cuántos tomacorrientes. Si la habitación si va a ser un dormitorio, entonces necesita aire acondicionado o no. De eso se trata la etapa 1, ubicar los elementos en el plano. Y acá nos dan, ¿no?, los requisitos mínimos para hacer un proyecto. Nos dice que un dormitorio tiene que tener el alumbrado general, que es la iluminación, tiene que tener tomacorrientes para la televisión, lámpara, ventilador, una radio, un cargador de celular, y también tiene que tener un aire acondicionado, ¿no? Si es un departamento. El baño necesita iluminación para el espejo aparte, toma corriente, y no necesitamos un aire acondicionado en el baño, necesitamos una ducha eléctrica, si es que hay presupuesto. La cocina necesita alumbrado general, el living comedor, un alumbrado especial, y los pasillos igual necesitan alumbrado, pero en los pasillos el alumbrado se ocupa lámparas de baja potencia, no se necesita mucha luz, ¿no?, en los pasillos. ¿Qué significa el espejo? Más espejo, dice en el baño. Alumbrado general, que es el que vas a tener en el techo, y más espejo es una lámpara que está en el espejo. O sea, se conecta ahí al frente del espejo y es para que se vea mejor, ¿no? Ahora, a ver, acá nos dice un cálculo luminotécnico simplificado. Esto es para calcular el número de lámparas que va a necesitar nuestro dormitorio. Por ejemplo, me dice que para un ambiente que es una dependencia general, puede ser un dormitorio, un baño, una cocina, un comedor, ocupamos 100 lux, no necesitamos más. Esto nos dice la norma, ¿no? El ingeniero todo esto lo saca de la norma boliviana. Y para un ambiente en el que vamos a leer, lectura, una oficina, por ejemplo, necesitamos 300 lux. Acá lo que vemos tres tipos de lámparas, me dice lámpara fluorescente, lámpara de mercurio y una lámpara LED. Y esto que vemos, 5,673, son la cantidad de vatios por metro cuadrado que necesitamos para llegar a 100 lux. Ya, ahora vamos a entender mejor esta parte. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, para hacer el cálculo luminotécnico, lo ideal sería hacerlo como aprendimos anteriormente, ¿no? En la luminotecnia, en la primera parte de la materia, o también hacerlo con software, que es lo que se hace, ¿no?, normalmente. Pero acá tenemos un método simplificado. Primero calculamos la potencia del dormitorio. Estos 21 vatios por metro cuadrado es la potencia que se necesita, por ejemplo, para 100 lux. Supongamos que esta habitación de acá es una dependencia general. No necesitamos mucha iluminación. Entonces nos dice que esta lámpara, que creo que es de mercurio, si no me equivoco, 21 vatios por metro cuadrado, por 20 metros cuadrados es la superficie, acá nos da la superficie, 4 por 5 nos dice que es esta habitación. Entonces multiplicamos la cantidad de vatios por metro cuadrado para llegar a 100 lux por la superficie de la habitación, nos dice que la potencia del dormitorio es de 420 vatios. Esa es la potencia que yo tengo que poner acá en la habitación para tener una luminancia de 100 lux. Y para calcular el número de luminaria, es solo la potencia del dormitorio, que es lo que acabamos de calcular, los 420 vatios, dividido entre la potencia de la lámpara que nosotros vamos a elegir. Por ejemplo, acá él me dice que elegimos una lámpara de bajo consumo de 40 vatios. Entonces, si tenemos 420 vatios para llegar a 100 lux, lo dividimos entre la potencia de la lámpara, 40 vatios, y me dice que necesito 8 lámparas de 40 vatios para esa iluminancia, ¿no? O para los 420 vatios. Y la siguiente parte ya es ubicar esas 8 lámparas en el plano. Acá está ubicado en el plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se entiende esa parte?
Ese 21, ¿de dónde salió? S21 es la potencia por metro cuadrado que necesita. Es que esto el ingeniero cuando no lo tengo el documento actualizado. Esto debería estar acá en este cálculo luminotécnico simplificado, en lo que es acá está, miren, la de mercurio. Me dice que para un ambiente de lectura necesito 300 lux, y si vamos a usar una lámpara de mercurio, necesito 21 vatios por metro cuadrado. Esa es la potencia que tiene que irradiar mi lámpara, mi foco, para llegar a los 300 lux. De ahí salen esos 21 vatios por metro cuadrado. Y este 20 es el 5 por 4, no es la superficie de la habitación. Entonces esta es una habitación que para lectura. Vamos a leer acá, se supone, ¿no? ¿Se entendió? ¿De dónde salieron los 21? Sí. Ya. Yo acá Aquí nomás. Y el LED, el que está al ladito del H del mercurio, eso es el LED, ¿qué es el LED? Ya. La potencia del LED nomás, eso. Es una lámpara igual. Claro. Es la potencia que necesito. Si vamos a usar una lámpara LED, necesito 3 vatios por metro cuadrado para llegar a 100 lux, por ejemplo, o 8 vatios por metro cuadrado para llegar a 300 lux. En sí no es la potencia de LED, ¿no? Porque no vas a pillar lámparas de 3 vatios, ¿no? Se pillan de 30, 50, 40, 100. Pero esta es la cantidad de vatios por la potencia por metro cuadrado que tiene que irradiar mi foco para llegar a esta iluminancia. LED. Estos son solo tipos de lámparas: lámpara fluorescente, de mercurio y la LED, que es la que se usa mayormente. O la que se usa porque las otras consumen mucha energía y tienen muchas pérdidas. Ya. Una vez que tenemos el número de lámpara de cualquier método, ustedes cuando si llegan a dedicar a esto, una vez que tenemos el número de lámpara, por ejemplo, para esta habitación, supongamos que yo ya hice con Dialux, por ejemplo, con el software que usa el ingeniero para hacer sus cálculos luminotécnicos, y me dice que necesito 2 lámparas para esta habitación. Entonces, la primera etapa es ubicar los elementos en el plano. Ya tengo mis 2 lámparas en mi habitación, y si hacemos de todo el plano, ¿no? Vamos ubicando así. Depende de cuánto necesitemos. Para eso por eso es necesario que aprendamos a hacer el cálculo luminotécnico, si es que no ¿Ese es vamos a el dedicar a proyecto? él. No, pero no, para que tengan una idea. Esto es lo que tendrían que hacer si es que hacen proyecto, pero no van a hacer proyecto. Este martes dijo que teníamos una tarea de que tenemos que hacer del techo y del piso, creo. Un AutoCAD, algo así, para este lunes. Techo y de piso, ni idea. Pero nunca hacen proyecto. ¿Nunca? ¿De verdad? Era Nunca, nunca. conseguir, era conseguir planos de un edificio, 10 pisos mínimo. Sí. Pero de verdad no hacen, el ingeniero no se acuerda del proyecto. No. Sí se acuerda, ¿no? Les va a enseñar a cómo hacer un proyecto, pero en sí, con que ustedes sepan las 12 etapas de hacer el proyecto, ya están capacitados, se supone, para hacer un proyecto. Pero entonces los 30 puntos que vale el proyecto, La verdad que no sé cómo es la ponderación del ingeniero. ¿no? Pero desde que yo soy auxiliar y desde que llevé esta materia, y antes tampoco, nunca han hecho proyectos. Que yo sepa, Ni ¿no? ni el anterior semestre. Pero no le digan, no se hagan de proyecto, ustedes no pregunten mucho, porque capaz le quiera hacer. El anterior semestre tampoco hicieron. Ya, no hay que decirle. La primera etapa es ubicar los elementos en el plano. Tenemos acá
los interruptores, la luminaria. Lo vamos a hacer más corto, está muy largo. No quiero tardar mucho en esto. Quedémonos en que solo tenemos el baño y las dos habitaciones. Ahora acá para aprender, este acá es un conmutador, no sé si se acuerdan. Lo eliminé. Igual no creo que le hagan hacer proyecto porque necesitan saber AutoCAD, a no ser que lo hagan a mano, digamos, los dibujos. Y el ingeniero no sabe usar AutoCAD, yo creo, ¿no? No hay que hacer el acuerdo. No tengo tiempo para hacer esa cosa. No toma mucho tiempo, la verdad, como ya saben, les tomará una semana máximo. Hay un tutorial en YouTube donde sale cómo hacer incluso instalaciones eléctricas desde el plano hasta la instalación, pero con los símbolos ahí sí ya nos deja un poco libres. Eso es lo que tiene, eso es lo que le enseña el ingeniero, hacer los símbolos. ¿Pasaron el video? Ya. Y acá tenemos nuestro tablero secundario, que es el que se va a alimentar del tablero principal, ¿no? General. El tablero secundario es el que va a alimentar todos estos circuitos. Tenemos los circuitos de iluminación y el de toma corriente, también lo podemos ir haciendo acá. Ponemos los toma corriente. Acá tengo un toma corriente. Ponemos uno acá, otro acá, por ejemplo, otro acá, otro acá. Lo de la toma corriente, en la norma nos dice que cada 3 metros y medio, ¿no? Que debe haber un toma corriente, pero vamos a hacerlo nosotros como lo veamos mejor, digamos. Si nosotros queremos poner acá o el cliente quiere que haya acá un enchufe, lo ponemos, ¿no? No hay problema. Ahora, ya tenemos la primera etapa, que es ubicar en el plano los artefactos eléctricos, ¿no? Nos vamos a la siguiente etapa, que es conformación de circuitos en el departamento, en los departamentos, los circuitos derivados, lo que les decía antes. Acá hay dos criterios para formar circuitos. El primer criterio es por tipo de carga. Un circuito solo para lámpara, otro circuito solo para toma corriente, y los circuitos de fuerza sí o sí tienen que ser uno, por ejemplo, para la ducha o el aire acondicionado. Son circuitos independientes. O puede ser por tipo de ambiente. Por ejemplo, si tenemos en nuestro departamento apenas 2 habitaciones y 4 focos, no vamos a hacer todo un circuito para esos 4 focos, ¿no? Entonces hacemos las lámparas. Por tipo de ambiente es el otro criterio. Nos dice que el circuito 1 va a ser las lámparas más lo toma corriente del dormitorio 1, del dormitorio 2 y del baño. El circuito 2 va a ser las lámparas más los tomacorrientes del living comedor, la cocina y el pasillo. Y los circuitos 3 y 4 son de fuerza para la ducha y el aire acondicionado. ¿Se entendió esta parte de la conformación del circuito? El ambiente se refiere a la habitación, ¿no? Sí. Por tipo de ambiente. Por ejemplo, para los ambientes se parece, sí, las habitaciones. Entonces, la segunda etapa solo es elegir el criterio que nosotros vamos a tomar. Generalmente se toma por circuito, por tipo de carga, circuitos separados, cuando son departamentos que son grandes, ¿no? Pero el ingeniero para su examen hace el por tipo de ambiente. Él les va a enseñar los dos cuando lleguen a esta parte. Ahora me dice acá la norma boliviana que para los circuitos de toma corriente necesitamos nuestro máximo de toma corriente que podemos
poner en un solo circuito son 3.400 volt-ampere. Esos serán unos 20 tomacorrientes, digamos. No sé en qué parte está la potencia de cada tomacorriente, pero tienen una potencia. Pero son como unos entre 15 y 20. Para circuitos de lámpara, lo máximo son 2.500 volt-ampere. Es la cantidad, por ejemplo, acá tenemos 8 lámparas de 40 vatios, son 420 vatios. Esto lo convertimos a potencia aparente y vamos a tener en volt-ampere, ¿no? Y me dice que el máximo de lámparas la potencia máxima son 2.500 volt-ampere por circuito. Y los circuitos de fuerza son 2.000 volt-ampere. Mayor a 2.000 volt-ampere ya es un circuito de fuerza y tiene que ser un circuito independiente solo para eso. ¿Por qué es independiente el de fuerza? Porque tiene mucha potencia. Por ejemplo, un aire acondicionado consume más de 2.000 volt-ampere, 3.500, pongámosle volt-ampere. Si enchufamos eso a un tomacorriente, por ejemplo, a un circuito de tomacorriente, más las otras cargas que vamos a conectar, por ejemplo, conectamos la lavadora, pongámosle un ejemplo más práctico, la lavadora y conectamos nuestra tele y conectamos el cargador o la portátil a cargar, se nos va a haber una sobrecarga, ¿no? Va a haber mucha potencia instalada y va a haber mucha circulación de corriente por los conductores y se nos pueden quemar los conductores. Entonces la etapa 2 solo elegir el tipo de criterio que queremos. Yo voy a elegir para este ejemplo por tipo de carga y para el ejemplo de exámenes lo vamos a hacer por tipo de ambiente. Es la interconexión de elementos por circuito. La interconexión es conectar los artefactos eléctricos. Por ejemplo, tenemos el tablero secundario y solo conectamos el camino que van a seguir los conductores. Por ejemplo, de acá hasta el tomacorriente, de acá hasta la luminaria, de acá hasta el interruptor y hasta la otra lámpara. Hacemos esa línea. A eso me refiero, a esta línea acá. Este es un modelo de examen por si acaso. Entonces lo hacemos eso. Hacemos la etapa 3. Sacamos acá. Ahí tenemos, ¿no?, la primera línea, el primer tramo. Entonces nos dice que la forma más correcta de hacerlos es hacerlos del tablero secundario hasta la lámpara más cercana, tratar de hacer que los tramos sean lo más cortos posible. Entonces acá puede haber otro tramo hasta la otra lámpara. Perdón, me disculpan, cierto que no uso el AutoCAD. Solo con las lámparas, ¿no? Sí, la interconexión se hace, lo más óptimo es hacerlo de lámpara en lámpara, si vas a hacer por tipo de carga, y si lo vas a hacer por tipo de ambiente, obviamente el que esté más cercano, ¿no? Si el tomacorriente está más cercano, lo haces hasta el tomacorriente. Los interruptores nunca vas a empezar por los interruptores. Y así vamos interconectando, vamos armando los circuitos. Y tenemos toda la lámpara. Uno me preguntó qué era esto de la iluminación para los espejos, ¿no? Son estas lamparitas que se conectan acá. Ahí está el espejo y ahí se le pone una luminaria para tener mayor iluminación en el espejo. Listo, eso en todos los espejos que tengamos en los baños, por ejemplo. Ya tenemos la interconexión.
desde el tablero secundario a todos los artefactos, en este caso las lámparas, no los focos. Entonces esa es la tercera etapa. Acá nos da una recomendación, un criterio, me dice que los trazados deben ser cortos y rectilíneos, y acá esto debería estar en color, pero no lo encontré a color, así que ustedes lo tienen esto en la plataforma del ingeniero, ahí vayan a verlo y leerlo. Ahí le dice cuál sería la forma más idónea para interconectar los artefactos eléctricos. Y de aquí ya conectamos una vez que ya tenemos esto, conectamos a los interruptores. Este es un interruptor conmutador de 3 vías, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos la etapa 3, ya armamos los tramos de circuitos para luego identificar qué tipos de conductores van a avanzar por estos tramos. Estos tramos veámoslos como los tubos conduit donde se alojan los conductores. Ahora vamos a hacer la etapa 4. ¿Se entendió esta parte de la interconexión? Ya. La etapa 4 es determinar tipo de conductor por circuito. Acá tenemos un tramo, ¿no? Desde el tablero secundario, este es una luminaria, este es una lámpara. Un foco. Y este es su interruptor, un interruptor simple. Pongámosle A. Entonces nos dice que desde el tablero secundario tiene que ir fase neutro, pasar por acá, por al lado de la luminaria. En el siguiente tramo sigue. Ahora vamos a aplicarlo con esto. Ya. Para un interruptor simple, esta es el primer dibujo, me dice que necesito. Acá está la fase y acá está el neutro. Llega a la fase a la luminaria y sale un retorno hasta el foco y el neutro se conecta al foco y queda cerrado el circuito, ¿no? Ahora cada vez que accionemos el interruptor, lo abramos, ahorita está abierto o lo cerremos, la lámpara se va a abrir, se va a encender o apagar. Entonces, para el primer ejemplo tenemos un interruptor simple. Para el tramo me dice que tiene que ir fase, neutro, la fase se simboliza por una línea recta, el neutro por una línea azul con un ganchito y el retorno es la mitad de una línea, ¿no? Entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos la fase, el neutro, y me dice que tiene que llegar la fase hasta el interruptor. Entonces llega la fase acá al interruptor y del interruptor sale un neutro hasta el foco. Y entonces acá tenemos la fase que llega al interruptor y tenemos el neutro que llega hasta el foco. El retorno que llega hasta el foco, perdón. Entonces ya tenemos completo el circuito. Esta parte se va a entender mejor con los ejercicios. Y acá tenemos su circuito equivalente, ¿no? El esquema. Tenemos la fase que llega al interruptor, sale el retorno del interruptor, se conecta a la lámpara y para cerrar el circuito se conecta al neutro. Y ya tenemos un circuito. Ahora el siguiente ejemplo es un circuito con una lámpara y un enchufe, un toma corriente. Entonces tenemos la fase, el enchufe solo necesita fase y neutro para funcionar. Entonces la fase y el neutro siguen el tramo, tiene que llegar una fase, me dice,
al interruptor. Este es el interruptor. No se entiende muy bien los dibujos del ingeniero. Este es un interruptor, vamos a ponerle A. Llega al interruptor la fase y sale un retorno, ¿no? Que va hasta la luminaria. Esta es la luminaria. Acá está el retorno. Y tenemos que el tomacorriente que funciona con fase y neutro. Tenemos la fase y el neutro. Y el retorno que llega hasta el foco. Acá tenemos la fase y el neutro que llega hasta el tomacorriente. Y acá está su circuito equivalente. Tenemos la fase que llega al interruptor primero, luego sale un retorno hasta la lámpara y tenemos la fase que sigue el camino hasta el tomacorriente. Y ahora el neutro que se conecta al foco y se conecta al tomacorriente. Nada. Ya. Veamos la siguiente lámina porque no se va a entender muy bien con estos dibujos. ¿Retorno qué? Retorno es la misma fase. Es el tramo, se le llama retorno al tramo que va desde el interruptor hasta la lámpara. Es la misma fase, si te das cuenta, solo que es la parte interrumpida. Llega la fase hasta el interruptor, que va a interrumpir la corriente eléctrica, y sale el mismo cable, es el mismo conductor, pero le llamamos retorno. Y retorna hasta la lámpara, creo que por eso se llama retorno, porque llega al interruptor y retorna hasta la lámpara. Pero es lo mismo, es la misma fase. Una vez que se cierre este circuito, la corriente va a circular por acá y va a iluminar el foco, ¿no? Ya. Listo. Ya veamos el ejemplo ahora. Ya sabemos esto, los símbolos. Tenemos que tener en cuenta esto también, es muy importante. Y vamos a empezar a resolver. Ya. Vamos a arreglar esto. Esta es la fase. Este es el neutro. Esta es la fase. Y este es el neutro. Esta es la fase. Y este es el neutro. Muy bien. Entonces, me dice que el interruptor simple necesita solo la fase, sale el retorno hasta el foco y se conecta el neutro al foco para cerrar el circuito. Estos son dos conmutadores, dos interruptores de guía. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Entonces me dice que llega la fase a un interruptor, se conecta a uno de sus terminales, y los dos terminales son los comunes, los que se unen entre sí. Salen, entonces entra una fase, salen dos retornos hacia el otro conmutador, llegan al otro conmutador y sale un retorno que es el que va a ir hasta las lámparas. Y después la lámpara se conecta al neutro para la caída de tensión, ¿no? Para que cierre el circuito. Y los tomacorrientes funcionan con fase y neutro. Ya, necesitan saber eso. Ahora, ¿qué más? Las lámparas, los focos se conectan siempre en paralelo. No importa cuántos focos hagamos, si queremos conectar 2, 3, 4, 5. Acá tenemos dos lámparas, por ejemplo. Una vez que cierre este circuito, por ejemplo, si apretamos el conmutador 2, cierra el circuito y se van a iluminar las dos lámparas. O las 3 que tengamos conectadas, o las 4 que tengamos conectadas. Ya vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Ya tenemos el primer tramo del tablero secundario al tomacorriente.
Se va a cortar ahorita la reunión, se termina y entran de nuevo. Vamos a cerrar esto porque está muy lenta mi computadora. Ya. Bien, tenemos acá el circuito. ¿Qué me dice? ¿Se ve el enunciado? Determinar cantidad y tipo, fase, neutro y retorno de conductores en cada tramo de circuito de la figura. Estos son los tramos de acá del tablero secundario al toma corriente, del toma corriente al conmutador B, del conmutador al foco 2. Esos son los tramos del circuito. Justificar dibujando el circuito eléctrico equivalente. Entonces, la primera parte es determinar la cantidad y tipo de conductores, fase, neutro y retorno. Y me dice acá, las lámparas 1, 2 y 3 se controlan desde A y B. 1, 2 y 3 se controlan desde A y B. Y la lámpara 4 se controla desde C. Esta lámpara de acá se controla desde este interruptor. Simple. Entonces, empecemos. Me dice que para que funcione el tomacorriente necesito llevar fase y neutro, ¿no? Dibujamos la fase. Y dibujamos el neutro. Ya está alimentado nuestro primer tomacorriente. Ahora tenemos otro tomacorriente acá. A este tomacorriente igual tiene que llegarle fase y neutro. Entonces seguimos el tramo hasta llegar a ese tomacorriente. Acá está la fase. Y ahí está el neutro. Seguimos el tramo, dibujamos la fase, dibujamos el neutro. Dibujamos la fase, dibujamos el neutro. Siguiendo el tramo, ¿no? Siguiendo los caminos de los tramos. Dibujamos la fase y el neutro. Dibujamos la fase. El neutro. Y por último, el último tramo hasta llegar al tomacorriente. Fase y neutro. Ya. ¿Qué más? Ya tenemos alimentado a todos los tomacorrientes de la figura. Ahora los conmutadores y los focos, ¿no? Me dice que si tenemos acá dos conmutadores, llega la fase al conmutador, al primer conmutador, que siempre tiene que ser el más cercano. En este caso, el más cercano, siguiendo el tramo, es el conmutador B, ¿no? Llega a la fase, tiene que haber una fase,